El club nocturno se encontraba en una de esas calles que a partir de cierta hora parecían desconectarse del resto de la ciudad. Durante el día la avenida se veía tan ordinaria como cualquier otra, pero al caer la noche, algo en el aire cambiaba. Las luces de neón comenzaban a parpadear, los murmullos se convertían en risas apagadas y las sombras se alargaban, envolviendo el lugar en una atmósfera de misterio y peligro. Para las pocas personas que caminaban por esa parte de la ciudad a esas horas, era un mundo diferente, un mundo en el que la línea entre lo real y lo irreal se desdibujaba y donde las reglas habituales dejaban de aplicarse. El club era conocido por su ambiente particular. Los hombres que entraban y salían no buscaban solo compañía, querían perderse, escapar de sus vidas cotidianas en un lugar donde el tiempo parecía detenerse y las luces parpadeantes les hacían olvidar la realidad. Para Clara, el club se había convertido en una jaula de la que no podía escapar, pero al mismo tiempo era lo único que le permitía sobrevivir. Desde hacía varios meses trabajaba en ese lugar, atendiendo a los clientes, fingiendo sonrisas que ya no sentía y esquivando las miradas incómodas que parecían desnudarlas no solo de su ropa, sino de cualquier atisbo de dignidad. El camino que la llevó a ese club no fue lineal, ni simple. Clara no siempre había sido la mujer que caminaba con paso rápido por las calles nocturnas, evitando las miradas curiosas de los transeúntes. Hubo un tiempo en que soñaba con algo más, con una vida diferente. Llegó a la ciudad con la esperanza de encontrar un futuro mejor, un trabajo digno que le permitiera dejar atrás el pequeño pueblo donde creció, junto con los recuerdos amargos que llevaba consigo. Pero la realidad de la gran ciudad pronto la golpeó. Los trabajos no llegaban, las entrevistas parecían interminables y las puertas se cerraban una tras otra, dejándola sin opciones. Al principio pensó que solo sería temporal. Trabajar en el club le daría el dinero que necesitaba para mantenerse mientras buscaba algo mejor. Pero los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses, y pronto descubrió que salir de ese mundo no era tan fácil como pensaba. El dinero fácil se volvía cada vez más tentador, y las deudas se acumulaban más rápido de lo que podía pagarlas. Además, el club tenía una manera de aferrarse a las personas, de hacer que se sintieran atrapadas en su red de luces, música y humo. Esa noche en particular, Clara no pudo evitar sentirse inquieta. Desde que entró al club había algo en el ambiente que la hacía sentir incómoda, como si algo estuviera a punto de suceder. Las luces parpadeaban más de lo habitual, y el humo que flotaba en el aire parecía más denso, más opresivo. Los clientes estaban dispersos por el lugar, cada uno en su propio mundo, y las compañeras de Clara se movían con la misma rutina de siempre, aunque algunas también intercambiaban miradas nerviosas. Algo no estaba bien. Fue entonces cuando lo vio. Estaba sentado en una de las esquinas más oscuras del club, justo donde la luz apenas llegaba. No lo había visto antes, y eso ya era inusual. Clara tenía una habilidad para recordar a los clientes regulares, pero ese hombre... No lo había visto nunca. Vestía un traje oscuro, tan oscuro que casi se confundía con las sombras que lo rodeaban. Su rostro estaba parcialmente cubierto por un sombrero de ala ancha, y aunque no podía verlo con claridad, Clara sintió que la estaba observando, con una intensidad que la hacía estremecer. Intentó ignorarlo. Continuó atendiendo las mesas, sonriendo a los clientes, pero cada vez que miraba hacia la esquina, ahí estaba él, sin moverse, sin hablar, solo observándola. Una de sus compañeras pasó a su lado, y Clara le susurró: ¿Has visto al hombre en la esquina? ¿Sabes quién es? Su compañera miró rápidamente hacia donde señalaba Clara, pero luego sacudió la cabeza y se alejó sin decir nada. Eso la inquietó aún más. ¿Por qué no quería hablar sobre él? Las horas pasaron lentamente, y el club comenzó a vaciarse. Clara esperaba con ansias el momento de irse a casa, de salir de ese ambiente opresivo que parecía pesarle más cada minuto que pasaba. Cuando finalmente terminó su turno, se dirigió a la parte trasera del club, donde solía salir para evitar a los clientes borrachos que a veces esperaban en la entrada principal. Pero cuando abrió la puerta y salió a la calle, lo vio de nuevo. El hombre de la esquina estaba parado a unos metros de distancia, bajo la tenue luz de un poste de luz que parpadeaba. No se movía, pero su presencia lo llenaba todo. El miedo se apoderó de ella.
Clara no era una mujer fácil de asustar. Había aprendido a endurecerse en el tiempo que llevaba trabajando en el club, pero algo en ese hombre la paralizaba. No podía apartar la vista de él, y por un momento ambos permanecieron en silencio, bajo la luz parpadeante. Entonces el hombre hizo algo que la llenó de terror. Sonrió. Fue una sonrisa leve, casi imperceptible, pero Clara la vio. Sintió como si esa sonrisa estuviera dirigida no a ella, sino a su alma, como si supiera algo que ella no sabía. Con el corazón acelerado se dio la vuelta y comenzó a caminar rápidamente en dirección a su casa. Podía sentir los pasos detrás de ella, el eco resonando en la calle vacía. Sabía que la estaba siguiendo, pero no se atrevía a voltear. Aceleró el paso y luego comenzó a correr. Corrió sin mirar atrás, con el miedo clavado en su pecho, como si algo oscuro la persiguiera y no pudiera escapar. Cuando finalmente llegó a la puerta de su apartamento, se sintió segura solo por un momento. Cerró la puerta de golpe, echó el cerrojo y se quedó apoyada en ella, respirando con dificultad. Pasaron varios minutos antes de que se atreviera a moverse. La sensación de ser observada no la abandonaba, como si el hombre estuviera allí, al otro lado de la puerta, esperando. Con manos temblorosas apagó todas las luces del apartamento, como si eso pudiera ocultarla de la presencia que sentía. Esa noche no pudo dormir. Cada vez que cerraba los ojos veía su rostro, su sonrisa. Sentía su mirada vacía penetrando en su mente, en su ser. A la mañana siguiente, cuando el sol apenas comenzaba a iluminar la ciudad, Clara decidió que no podía seguir trabajando en el club. Sabía que algo malo sucedía allí, algo que no podía explicar, pero que sentía en lo más profundo de su ser. No podía volver a ver a ese hombre. No podía soportar la idea de que él la estuviera esperando nuevamente en la esquina, o en cualquier lugar donde las sombras fueran lo suficientemente densas como para esconderlo. Pero como tantas veces antes, la realidad golpeó con fuerza. No podía permitirse dejar su trabajo. Tenía deudas, tenía que sobrevivir. Las semanas que siguieron fueron un infierno. El hombre continuaba apareciendo en el club, siempre en la misma esquina, siempre observándola. Las otras trabajadoras, aunque fingían no notarlo, también comenzaron a sentirse incómodas. Una noche Clara escuchó a dos de ellas hablar en susurros sobre él. «Dicen que es uno de los antiguos», dijo una de ellas. La otra asintió, pero no quiso entrar en detalles. Clara no entendía qué querían decir, pero la sensación de que había algo profundamente mal con ese hombre no hacía más que aumentar. Con el paso del tiempo, Clara comenzó a tener problemas para dormir. No solo era el hombre lo que la atormentaba, sino algo más. Cada vez que cerraba los ojos, veía sombras moverse en su habitación, escuchaba murmullos provenientes de las paredes. Al principio pensó que era su imaginación, que el estrés del trabajo y la falta de sueño le estaban jugando una mala pasada, pero pronto los sonidos se hicieron más claros, más definidos. No era su imaginación. Alguien o algo estaba en su apartamento con ella. Una noche los murmullos fueron demasiado. Clara se levantó de la cama y encendió todas las luces, temblando de miedo. Caminó por el apartamento, buscando el origen de los sonidos, pero no encontró nada. Sin embargo, la sensación de ser observada no desapareció. Sabía que no estaba sola, aunque no podía ver a quien la acechaba. El miedo creció tanto que decidió no volver a dormir en su apartamento. Se fue a casa de una compañera de trabajo pidiéndole un lugar para quedarse por unos días. Mientras tanto, en el club, las cosas se volvían cada vez más extrañas. Las luces comenzaban a fallar con más frecuencia. Las trabajadoras se sentían cada vez más incómodas, y algunas empezaban a contar historias de clientes que desaparecían sin dejar rastro. Una de ellas, Marta, desapareció una noche después de su turno. Nadie la volvió a ver. Las otras trabajadoras murmuraban entre ellas, hablando de sombras, de presencias invisibles que las seguían a casa, pero ninguna quería admitirlo en voz alta. Clara sabía que estaba en peligro, pero no sabía qué hacer. No podía dejar el club, no podía dejar su trabajo, pero cada noche que pasaba allí, sentía que algo la consumía poco a poco, como si las sombras la envolvieran y la arrastraran más y más hacia un abismo del que no podría escapar. Una noche, al terminar su turno, se encontró con una de las veteranas del club. Ana era una mujer mayor, que había trabajado allí durante más años de los que cualquier otra podría contar. Tenía una mirada dura, como si hubiera visto cosas que nadie más había visto.
Ana le dijo algo que la dejó helada. «Las sombras siempre nos están observando, niña», le susurró. «No confíes en ellas. No confíes en nada que no puedas ver claramente». Clara intentó reírse pensando que Ana solo estaba bromeando, pero algo en su tono le hizo saber que hablaba en serio. Aquella noche, mientras caminaba a casa, no pudo dejar de pensar en esas palabras. Unas semanas después, Clara decidió que había tenido suficiente. No podía seguir viviendo con el miedo constante, con la sensación de ser observada a cada momento. Decidió renunciar y alejarse de la ciudad, empezar de nuevo en algún otro lugar. Pero cuando se lo comentó al dueño del club, este simplemente sonrió y le dijo que nadie renunciaba. Nadie se iba. «Las sombras te seguirán a donde vayas», le dijo. Y aunque ella intentó ignorar sus palabras, el miedo volvió a apoderarse de ella. Esa noche, Clara decidió no ir a casa. Sabía que algo la estaba esperando allí. En cambio, caminó sin rumbo por la ciudad, evitando las calles oscuras, los callejones. Pero no importaba cuánto caminara, siempre sentía que alguien la seguía. Cada vez que se detenía y miraba hacia atrás, no veía nada, pero sabía que él estaba allí. Sabía que las sombras estaban esperando el momento adecuado para llevársela. Finalmente, Clara se detuvo en un parque vacío, exhausta. Se sentó en un banco y cerró los ojos, tratando de calmarse. Pero los murmullos volvieron, esta vez más fuertes, más claros. Abrió los ojos de golpe y lo vio. El hombre estaba parado a unos metros de distancia, en la penumbra, sonriendo. Sintió el terror apoderarse de ella. Sabía que no podía escapar. Sabía que, de una forma u otra, este era su destino. Clara cerró los ojos, esperando el golpe final, el momento en que las sombras la arrastrarían con ellas. Pero en lugar de eso sintió un calor repentino, como si algo dentro de ella se encendiera. Abrió los ojos y vio que las sombras se detenían. Por un momento creyó que podría escapar, pero el hombre de los ojos vacíos dio un paso al frente y el terror volvió a apoderarse de ella. Desde entonces, Clara ya no es la misma. Sigue trabajando en el club porque no tiene otra opción, pero ahora, cada vez que sale a las calles vacías de madrugada, sabe que él la sigue. Lo siente en cada esquina, en cada sombra que se desliza tras ella. Sus compañeras, las que quedan, le han preguntado por qué sigue allí, por qué no simplemente se va, pero Clara sabe la respuesta. Sabe que no importa a dónde vaya, no importa cuánto corra, él siempre estará allí, observándola, esperándola, porque una vez que entras en su mundo, no hay forma de escapar. Las otras trabajadoras comienzan a notar cambios en Clara. Cada vez que Clara aparece en el club, sus compañeras notan algo diferente en su comportamiento. Su rostro se ha vuelto más pálido, casi demacrado, como si el sueño ya no formara parte de su vida. Las ojeras bajo sus ojos son profundas, como si el peso de noches interminables la hubiera hundido en un abismo oscuro del que no puede salir. Pero lo más preocupante no es su aspecto físico, sino la extraña indiferencia que ha desarrollado hacia su entorno. Clara ya no sonríe, ya no intercambia palabras de aliento con las demás trabajadoras, ni muestra el mismo temor que antes tenía hacia ciertos clientes. Ana, la veterana del club, es una de las pocas que se atreve a hablarle. A menudo le lanza miradas furtivas, como si estuviera evaluando cuánto tiempo más podría soportar Clara antes de quebrarse por completo. «Ese hombre te sigue, ¿verdad?», le preguntó Ana una noche con la mirada fija en su copa. Clara, quien no había querido confesar lo que había visto ni lo que sentía, simplemente asintió en silencio. Ya no tenía la fuerza para negar lo que era evidente. Sabía que el hombre seguía apareciendo en los lugares más inesperados, siempre envuelto en sombras, observándola. No importaba si estaba dentro del club o caminando por las calles, la sensación de su presencia era constante. Clara estaba atrapada en un juego macabro en el que no conocía las reglas, pero lo peor era que sabía en lo más profundo de su ser que el final no sería feliz. Ana la observó durante unos instantes más y luego soltó un suspiro, pesado y cargado de un tipo de sabiduría que solo el sufrimiento prolongado puede otorgar. «Ese no es un hombre cualquiera», murmuró Ana acercándose a Clara para que solo ella pudiera escucharla. «A todas nos pasa en algún momento, pero no todas sobrevivimos a ello». Clara frunció el ceño, sin entender del todo las palabras de Ana.
¿A qué te refieres? Ana la miró directamente a los ojos y Clara pudo ver la profundidad del dolor en su mirada, como si llevara siglos arrastrando una carga invisible. Hay cosas en este mundo que no pertenecen a nuestro plano, pero que se alimentan de nuestra desesperación, de nuestras miserias, y nos eligen. No sé por qué te ha elegido a ti, pero ese hombre no es un hombre. Es algo más antiguo y oscuro. Una vez que te marca es casi imposible liberarse. El corazón de Clara latió con fuerza en su pecho. ¿Y qué hago?, susurró, la voz temblando. Ana le dio una media sonrisa amarga. No sé si hay algo que puedas hacer, niña. Solo puedo decirte que las sombras no son lo único en este mundo. Hay luz también, aunque sea difícil encontrarla. Después de esa conversación, Clara comenzó a notar cosas que antes no le parecían tan obvias. Las sombras en su apartamento ya no eran simples manchas oscuras en la pared. Parecían moverse, pulsar, como si tuvieran vida propia. La ciudad que alguna vez le había parecido un monstruo indiferente, ahora parecía estar viva, respirando junto con las sombras. Los sonidos de la noche, el murmullo constante del tráfico y las conversaciones lejanas, ahora se entremezclaban con susurros que no lograba entender del todo. Una noche, mientras se dirigía al club, Clara decidió tomar una ruta diferente. Algo en su interior le decía que debía evitar los callejones oscuros y las calles desiertas, pero por más que lo intentaba, sus pasos la guiaban de vuelta a esos lugares sombríos. El aire estaba frío, y a pesar de llevar su abrigo más grueso, Clara sentía que el frío no era solo una cuestión de temperatura, era algo más profundo, como si el ambiente mismo estuviera siendo drenado de vida. Mientras caminaba por uno de los callejones más estrechos, sintió esa familiar presencia detrás de ella. Se detuvo en seco. Su respiración se hizo más rápida y su corazón latía tan fuerte que podía escucharlo retumbar en sus oídos. Giró lentamente con la esperanza de que, por una vez, fuera su imaginación la que le estaba jugando una mala pasada, pero no lo era. Ahí estaba él, el hombre de las sombras con su sombrero de ala ancha y su chaqueta oscura, mirándola desde una distancia que no debería sentirse tan cercana. No habló, no se movió, pero la presión en el aire era tan intensa que Clara sintió que le costaba respirar. Sin saber por qué, Clara decidió enfrentar al hombre. Llevaba semanas huyendo, semanas intentando escapar de algo que parecía inevitable. «¿Qué quieres de mí?», gritó su voz resonando en el callejón vacío. Su pregunta quedó suspendida en el aire, sin respuesta. El hombre inclinó ligeramente la cabeza, y por un momento, Clara pensó que lo había visto sonreír, esa sonrisa sin alma que ya había presenciado antes. Pero antes de que pudiera hacer algo más, la figura del hombre desapareció en las sombras, como si nunca hubiera estado allí. Clara retrocedió con las manos temblorosas y se apoyó en la pared, tratando de recuperar el aliento. Algo estaba terriblemente mal, y lo sabía. Su vida, su realidad, se desmoronaba a su alrededor, y ya no sabía cómo salir de esa espiral de terror. Esa misma noche, cuando llegó al club, notó que algo en el ambiente había cambiado. Las luces parpadeaban con mayor intensidad, y el lugar estaba más vacío de lo normal. Ana la miró desde el otro lado de la barra, pero no dijo nada. Parecía como si todas supieran lo que estaba ocurriendo, pero ninguna se atrevía a ponerle palabras. Las compañeras de Clara evitaban cruzar miradas con ella, y una sensación de pesadez colgaba en el aire, como si el club mismo estuviera al borde de un colapso. En medio de todo ese caos silencioso, Clara sintió que las sombras dentro del club también la observaban, como si compartieran la misma consciencia que el hombre que la había estado acechando. Sentía que ya no solo era un espectador de su propia pesadilla, sino que se había convertido en parte de ella. Clara no sabía si lo que veía era real o producto de su agotamiento mental, pero las noches se volvían interminables. Se despertaba entre sueños, con la sensación de que algo o alguien la estaba observando desde las esquinas más oscuras de su habitación. Las sombras parecían alargarse, envolverla, susurrando cosas que no lograba entender, pero que la hacían sentir cada vez más atrapada. La desaparición de Marta, una de las trabajadoras del club, fue lo que desató el verdadero pánico. Marta no había dado señales de vida en semanas y aunque todas trataban de actuar con normalidad,
El miedo se había apoderado de ellas. No era raro que alguna de las chicas se ausentara por un tiempo, pero algo en esa desaparición se sentía distinto. No había pistas, ni siquiera rumores. Marta simplemente había desaparecido en el aire, como si nunca hubiera existido. Las trabajadoras comenzaron a notar patrones inquietantes. No solo desaparecían las personas, sino que cada vez que alguien mencionaba las sombras o a él, algo extraño sucedía. Las luces parpadeaban, los espejos del club se quebraban sin motivo, y el aire se volvía más pesado, casi irrespirable. Una noche Ana decidió contarle a Clara algo que la dejó helada. Mientras las dos se sentaban en un rincón oscuro del club, Ana le reveló que el hombre de las sombras no era nuevo. «Hace años antes de que tú llegaras hubo otra mujer como tú», comenzó Ana con voz baja. También decía ver a un hombre que la seguía, que la acechaba. Al principio pensamos que eran solo alucinaciones, que el cansancio le estaba jugando malas pasadas, pero luego comenzaron a suceder cosas extrañas. Desaparecía gente, primero los clientes, luego las chicas. Clara escuchaba, pero sentía como si cada palabra de Ana pesara toneladas sobre ella. Esa mujer, al final, no sé qué fue de ella. Se esfumó una noche, como Marta. Nadie la volvió a ver. Ana la miró con ojos llenos de advertencia. «Tienes que tener cuidado, niña. Este lugar, estas sombras, son más antiguas de lo que crees. Algunas veces el club parece estar vivo, como si fuera parte de algo más grande, algo que no podemos ver. Y ese hombre está vinculado a todo esto». Clara ya no podía ignorar lo que estaba sucediendo. Sabía que si no hacía algo pronto, podría terminar como Marta o como la mujer que Ana mencionó. Las sombras, el club, el hombre, todo estaba conectado, y Clara estaba atrapada en medio de algo que no entendía. Clara no podía sacarse de la cabeza la historia de Ana, esa mujer que había desaparecido, las sombras que acechaban a todas las que trabajaban en el club. Cada noche que pasaba en ese lugar se sentía más atrapada, como si algo invisible estuviera cerrando lentamente sus garras sobre ella. Sabía que el hombre de las sombras estaba ahí, en cada esquina, en cada rincón oscuro. Ya no era solo una sensación, era una certeza. Él estaba siempre presente, aunque no lo viera directamente. Y lo peor de todo era que cada vez que lo pensaba, su miedo parecía alimentarlo más, como si cuanto más temor sentía, más poder adquiría esa figura sin rostro. Una noche, mientras caminaba de regreso a su apartamento, Clara sintió la familiar presión de la presencia del hombre, pero esta vez era diferente. No estaba viéndolo desde lejos, no lo sentía solo observándola desde las sombras. Ahora era como si estuviera caminando justo detrás de ella, tan cerca que casi podía escuchar sus pasos en sincronía con los suyos. Clara apretó el paso, sus respiraciones se hicieron más rápidas y su corazón latía con tal fuerza que pensó que podría colapsar en cualquier momento. Las calles estaban vacías, el viento cortaba su piel, y cada farola que pasaba proyectaba sombras más largas y distorsionadas que parecían moverse de una manera antinatural. Giró la cabeza ligeramente para echar un vistazo rápido detrás de ella, pero no vio nada. Sin embargo, podía sentirlo. Esa sensación pegajosa de que algo estaba a punto de alcanzarla, de arrastrarla hacia un abismo del que no podría regresar. Clara corrió. No tenía otra opción. Sabía que no podía enfrentarse a algo que no era humano, algo que no pertenecía a este mundo. Corrió lo más rápido que sus piernas se lo permitieron, doblando esquinas, atravesando callejones, rogando que la oscuridad de la noche la tragara antes de que lo hiciera el hombre. Cuando finalmente llegó a su edificio, las luces del pasillo parpadeaban, como si algo estuviera interfiriendo con la energía. Cerró la puerta de su apartamento con rapidez, asegurándose de girar la llave varias veces. Luego se apoyó contra la puerta, jadeando, tratando de controlar la creciente sensación de pánico. El apartamento estaba completamente a oscuras. Solo la luz de la calle se colaba a través de las cortinas, pero esa luz no era reconfortante. Las sombras seguían ahí, más presentes que nunca. Clara encendió todas las luces que pudo. Cada rincón oscuro le daba la impresión de que algo podía estar observándola desde la penumbra, que esos ojos vacíos podrían aparecer en cualquier momento. Pero a pesar de la luz, la sensación de que no estaba sola no desaparecía. Era como si el aire mismo se hubiera vuelto más denso, más pesado. Un sudor frío recorría su espalda.
y no sabía si era por el miedo o por la presencia invisible que parecía habitar en su hogar. De repente, algo cayó al suelo en la cocina, un estruendo fuerte metálico que resonó en todo el apartamento. Clara se paralizó. No quería moverse, no quería saber qué había causado ese sonido. Pero no podía quedarse inmóvil para siempre. Tomó un cuchillo del cajón cercano, más como una medida desesperada que como una verdadera arma de defensa, y lentamente caminó hacia la cocina. Cada paso era más difícil que el anterior, como si estuviera caminando en una pesadilla en la que el tiempo y el espacio no funcionaban como debían. Al llegar a la cocina vio que una de las sillas se había caído, pero no parecía haber una explicación lógica para ello. Estaba completamente sola, o al menos eso quería creer. Mientras se agachaba para levantarla, algo llamó su atención en la ventana. Un reflejo, una figura oscura. El hombre de las sombras estaba parado al otro lado del cristal. Clara gritó y cayó hacia atrás, arrastrándose por el suelo mientras mantenía los ojos fijos en la ventana. La figura no se movía, solo la observaba, como siempre lo hacía. Pero esta vez había algo distinto. Su presencia era más intensa, como si la barrera que los separaba se estuviera desmoronando. De repente el cristal comenzó a agrietarse. Pequeñas fisuras aparecían en la ventana, extendiéndose como telarañas, y Clara sabía que si no hacía algo, el hombre entraría. Se levantó con dificultad, corriendo hacia la puerta principal. Pero antes de que pudiera alcanzarla, las luces del apartamento parpadearon y se apagaron por completo. La oscuridad se adueñó de todo. Clara se quedó quieta, incapaz de moverse, con el cuchillo en la mano, temblorosa. No podía ver nada, solo escuchaba su respiración acelerada y el latido furioso de su corazón. Sabía que estaba cerca, sentía el frío intenso que acompañaba su presencia, ese frío que parecía succionar toda la vida de su alrededor. ¿Por qué sigues corriendo? La voz resonó en la oscuridad, pero no era una voz humana. Era algo más profundo y perturbador. La voz no venía de una dirección específica. Parecía llenar todo el apartamento, envolviéndola, penetrando en su mente. Soy parte de ti ahora. No puedes escapar. Clara se dio cuenta de que estaba llorando. Las lágrimas corrían por sus mejillas, pero no podía hacer nada para detenerlas. Sabía que lo que decía era cierto. Desde que aquel hombre la había visto por primera vez, su vida había cambiado para siempre. Ya no era una simple trabajadora nocturna en un club. Ya no era la misma Clara. Ahora era parte de algo mucho más oscuro, algo que nunca había podido comprender. Con un último esfuerzo de voluntad, Clara corrió hacia la puerta. Sus dedos temblaban tanto que le costaba girar la cerradura, pero finalmente lo logró. Abrió la puerta de golpe y salió al pasillo del edificio, respirando el aire frío de la noche como si fuera la primera vez en mucho tiempo que pudiera respirar con libertad. Pero la libertad era solo una ilusión. El pasillo estaba vacío, pero algo no estaba bien. A medida que caminaba, Clara notaba que las sombras en las esquinas parecían moverse por sí solas, retorciéndose como serpientes, y en lugar de alejarse, la seguían. Podía sentir la presencia del hombre detrás de ella, pero también frente a ella. Estaba en todas partes. Desesperada, Clara salió del edificio y comenzó a correr sin rumbo por las calles desiertas. Ya no importaba a dónde iba, solo quería alejarse. Pero cada esquina que doblaba, cada calle que recorría se sentía igual. Era como si estuviera atrapada en un laberinto interminable, en una ciudad que ya no obedecía las reglas normales del tiempo y el espacio. Finalmente llegó a un callejón oscuro. Se detuvo sin aliento, con el pecho ardiendo y las piernas temblando. No podía seguir corriendo, no tenía fuerzas. Y ahí, en el fondo del callejón, lo vio. El hombre de las sombras, esperándola como siempre lo había hecho. Clara supo en ese momento que no había escapatoria. Había llegado al final de la línea.